¿Cómo se ha sentido usted recorriendo el país? Pues muy bien, la verdad. Yo diría que pues la campaña siempre es en dos sentidos. Por un lado, cómo está nuestro movimiento, cómo nos reciben las personas, y ahí pues veo muchísimo entusiasmo, cariño, veo más cariño ahora que en la campaña, mucha entrega. La gente me dice, no nos vayas a defraudar, confiamos en ti. Y los abrazos, los apapachos, es algo muy bonito y además que te compromete mucho. Y al mismo tiempo, personalmente, pues conocer mucho más de cerca el país, entender a la gente, escuchar, porque aunque parece que no, cuando uno va en el camino al templete, uno va escuchando lo que te dicen las personas, qué les preocupa. Yo siempre me detengo si hay algo que me dicen, a preguntarles más. Entonces uno también va comprendiendo y entendiendo mucho más el país. Justo en estas entradas a las vallas, ¿qué es lo que más le pide la gente? Depende mucho de las regiones, no es lo mismo. Por ejemplo, en la laguna, que fue muy bonito, hasta me puse a llorar pues de la emoción de los abrazos y de gente mayor, jóvenes, de la emoción, pues se me salieron las lágrimas de la emoción. La gente me decía, más apoyo al campo, más apoyo al campo. En otros lugares, por ejemplo, cuando fui a Marabatío, también me dijeron, ayúdenos, más seguridad. Cuando voy a Guanajuato también el tema de la seguridad y los salarios. Eh, Cuando voy al sureste, más bien es si le va a dar continuidad al Tren Maya y a los proyectos del presidente. Entonces es difícil poner como los tres problemas centrales. eh, Depende mucho de cada región. Relevar al presidente Andrés Manuel López Obrador es un gran reto, ¿no? Es un gran reto, una gran responsabilidad. No pretendo yo sustituir su liderazgo, sino construir un liderazgo a partir de, por supuesto, de un proyecto que compartimos, pero me va a tocar un periodo distinto. Y él pues es el gran dirigente histórico de nuestro movimiento. Entonces, pretender ser Andrés Manuel, pues claro que es construir un espacio con responsabilidad de darle continuidad a la transformación, un momento histórico distinto. ¿De qué manera se ha estado preparando para el primer debate presidencial que es el próximo domingo? Bueno, primero un poco construyendo en mi mente y platicando con mi equipo de campaña la estrategia y construyendo el formato, porque primero es 1 minuto de respuestas y luego son 5 minutos que tocan de tiempo abierto. Entonces, primero es educación y salud, luego son corrupción y luego son otros temas de mujeres, grupos vulnerables. Entonces hay que construir pues muy bien las propuestas, ¿no? En 1 minuto y medio, en 1 minuto. Entonces eso hay que prepararse bien y ensayarlo. Y también pues prepararse para el debate, ¿no? Tampoco pienso yo caer en provocaciones, no creo que, eh, pues no es mi estilo y claro que contestaré a lo que haya que contestar y además, sobre todo, distinguiendo los proyectos que tenemos, pero que sean muy claras las propuestas. O temas sensibles para atacarle, ¿cómo responder a estos temas? Bueno, pues tampoco me puedo dedicar en todo el debate a responder lo que me estén planteando, ¿no? Pues, pero vamos a contestar en la medida que sea necesario. Otras cosas pues ni siquiera tiene sentido porque las he contestado muchísimas veces. Y no caer en provocaciones, porque seguramente van a llegar a querer provocar, porque no hay proyecto del otro lado. Lo que hay pues son muchas ocurrencias y esto que ha sido el tema de la campaña permanente en el caso del PRIAT, que es la crítica permanente al gobierno del presidente. Justamente ayer su contrincante a través de un tuit dejaba ver lo que podrías abordar en el debate. El caso, por ejemplo, de la lamentable tragedia del colegio Repsamen que le tocó cuando usted era delegada dentro del Banco. Sí, bueno, ahí hay que aclarar primero, y qué bueno que tengo la oportunidad, que cuando fui jefa delegacional de Tlalpan no se construyó ningún piso en el Repsamen, porque
Eso es lo que dicen, como si hubiera habido un tema de corrupción. Para nada. De hecho, nosotros presentamos denuncias hacia la administración y administraciones anteriores que habían permitido la construcción del cuarto piso del colegio que llevó lamentablemente a la tragedia. Entonces, en mi periodo no hubo construcción ni tampoco algún asunto que tuviera que ver con verificación. Y las denuncias que presentamos en su momento ante la Fiscalía y lo que pedían los padres y las madres, pues fueron atendidas por la Fiscalía. Algunas previo a que yo llegara y otras pues posteriormente. Entonces se hizo justicia, pero además creo que es lamentable porque es una manera que tiene el PRI y el PAN, particularmente el PAN porque ya son lo mismo, es de lucrar con la tragedia de las personas. Yo me reuní muchas veces con los padres del Repsamen en su tragedia, las madres, y ellos siempre pidieron que no se utilizara el Repsamen para asuntos políticos. Lo usaron en mi campaña en la jefatura de gobierno y ahora lo pretenderán usar, pero sabemos que actuamos siempre protegiendo a las víctimas y buscando la justicia. Línea 12, pues quedó claro cuando fui jefa de gobierno que la línea tuvo fallas de origen. Creo que lo importante son dos cosas. Uno, que se hizo justicia en el sentido de que la gran mayoría de las víctimas eligieron una justicia reparatoria, o de los familiares de las víctimas a quienes se les atendió pues de manera inmediata. Hay algunos de ellos que eligieron algunos abogados y prefirieron seguir con el asunto jurídico, pero la mayoría de las víctimas por decisión propia decidieron una justicia reparatoria y así fue. Y al mismo tiempo creo que es muy importante que la línea 12 se reforzó, inclusive llevándola todavía a mayores niveles de seguridad, porque no solamente, digamos, se repitió lo que ya existía, sino que ahora es mucho más segura porque se llegó a una norma superior. Y que además agradeciendo porque la empresa que construyó la línea 12 decidió, aunque no estuvo de acuerdo con la sentencia, decidió apoyar para la reconstrucción. Entonces hoy la línea 12 es más segura. La mayoría de los familiares de las víctimas y las víctimas que fueron atendidos, inclusive muchos de ellos siguen siendo atendidos y todavía siguen juicios en la fiscalía. Y de nuevo es el uso político de una tragedia que yo creo que a nadie le gusta, es de la ciudadanía y justamente de las víctimas. Justamente también en su gestión de la emergencia sanitaria por COVID-19, el tema de la ivermectina que le han estado señalando y que han estado criticando. Sí, a ver, actuamos con mucha responsabilidad en la pandemia. Hay un informe de todo lo que hicimos durante la pandemia, desde nuestro propio modelo epidemiológico, el trabajo de coordinar a toda la zona metropolitana del Valle de México, incluidos los hospitales federales, aplicaciones en el teléfono que permitían saber en qué hospital había una cama, la información que teníamos permanentemente de hasta dónde estaban yendo los hospitales, el apoyo que tuvimos de la Marina y de la Sedena para abrir más hospitales, el apoyo que tuvimos de instituciones privadas, de empresarios para abrir el Hospital Citibanamex, que fue creo que la única experiencia en todo el país de este trabajo, pues la verdad, de un enorme agradecimiento. Grupo CESA, la Fundación del SLIM nos ayudó muchísimo, la UNAM, la Facultad de Medicina, coordinó los trabajos del Citibanamex, el trabajo que hicimos de poner pruebas por toda la ciudad, de orientar a la población, de dar despensas y un apoyo económico a todos los que se enfermaban y llevárselos a su casa. Es decir, fue un trabajo muy intenso y en algún momento, de acuerdo a lo que se trabajó en un equipo médico del seguro y del gobierno de la ciudad, se decidió dar ivermectina, que no tenía efectos secundarios ni tiene efectos secundarios, y pues fue una decisión médica que frente a que no había vacunas y no había otro medicamento, tomaron la decisión de este grupo médico de hacerlo.
Se hizo mucho escándalo porque supuestamente se utilizó a las personas para un experimento, cosa que es absolutamente falsa. Fue una decisión médica de hacerlo así, no había efectos secundarios y finalmente pues llegaron las vacunas y la Ciudad de México fue ejemplo de vacunación a nivel nacional y a nivel internacional. Es el tema de su expareja, doctora, de lo que ocurrió. Primero, eso ya está muy explicado y además, pues, ¿quién se quiere acordar la verdad de los exmaridos? Doctora, en este caso, con esto que han dejado ver la oposición a través de este tuit, ¿buscan crecer lucrando con la tragedia? Sí, pero además, mira, yo estoy muy clara. Mi declaración patrimonial está ahí. Mi historia pública está ahí. Yo siempre he vivido de mi trabajo. Mi trabajo, siempre trabajé primero como ayudante del profesor. Mi primer trabajo fue repartiendo volantes para un restaurante. Mi segundo trabajo fue ayudando en un programa de matemática educativa en el Politécnico. Después fui recepcionista de un consultorio médico y después fui ayudante de profesor y después fui profesora de la UNAM y después fui servidora pública como secretaria de Medio Ambiente y después regresé a la UNAM y después fui jefa de gobierno. Mi salario mensual era de 86,000 pesos mensuales, de los salarios más bajos de gobernadores de todo el país. Y lo que he tenido con mi expareja y ahora con mi pareja, pues corresponde perfectamente a lo que he sido durante toda mi vida. Ahí está mi historia. Yo tengo una historia de honestidad que se puede reflejar incluso como servidora pública. Ahí está el 100% de transparencia, premios nacionales e internacionales de los portales de transparencia del gobierno y de datos abiertos, 0 observaciones de la Auditoría Superior de la Federación. Muy pocos gobiernos lo tienen. Entonces, ahí está mi historia. Y bueno, que cada quien muestre su historia, ¿no? Cuál ha sido su historia, cómo tiene sus propiedades. Entonces, en ese sentido no tiene nada que encontrarme porque a mí me marca la honestidad siempre. Y la gente lo sabe, los que me conocen personalmente y el pueblo de México lo sabe, así que ahí no hay nada que esconder. Como no tiene nada del otro lado, ni proyecto, y también pues mucha falacia de lo que ellos defienden. Yo lo digo, ellos ahora hablan de defender los programas sociales cuando hablaron de que no estaban de acuerdo con el asistencialismo, le llaman ellos, o de que los programas sociales deberían ser temporales. Nosotros siempre hemos tenido una posición a lo largo de nuestra vida. Desde los 15 años que luché por la defensa de la educación pública hasta la fecha que lucho por la defensa de la educación pública. Entonces es muy importante la consistencia en lo que uno plantea. Entonces no tiene nada del otro lado. Lo que quieren pues es que nosotros caigamos en debate sin sentido. Entonces no vamos a caer en provocaciones y voy muy segura al debate. Por supuesto, prepararnos porque representamos un proyecto, pero tenemos mucha certeza en nuestras convicciones, en lo que soy, en lo que represento y en nuestro proyecto. A un país más justo, a un país más fraterno, y a que México siga siendo y sea todavía el mejor país del mundo. Y para eso tiene que haber más bienestar en nuestro pueblo y tiene que haber más desarrollo, que no necesariamente es crecimiento o los grandes indicadores macroeconómicos, como se midió durante mucho tiempo a los países. Tiene que ver con el bienestar de la sociedad. Yo por eso siempre hablo de que estamos totalmente de acuerdo en inversión privada y que los empresarios mexicanos y extranjeros inviertan en nuestro país, pero que eso genere bienestar y también un México sustentable. Yo tengo toda la certeza de que vamos a entregar en 2030 un mejor país del que tenemos ahora. ¿Algo más que decir? No, muchas gracias y decirle a quienes nos escuchan, quienes nos leen, que estamos bien, muy fuerte, que representamos un proyecto de nación y que es un proyecto de nación que quiere el pueblo de México que continúe y que además beneficia a todos y a todas los mexicanos.
No es un proyecto para unos cuantos, es un proyecto sí para beneficiar al que menos tiene, pero en el que todas y todos los mexicanos se pueden sentir representantes.